El complejo asunto de las relaciones familiares en la tercera edad es un tema que toca profundamente a muchos padres mayores, especialmente cuando deben tomar la decisión de residir o no con sus hijos tras la jubilación. Este dilema, que a primera vista podría parecer sencillo, está cargado de complejidades tanto emocionales como prácticas que afectan tanto a los padres como a los hijos. Para algunos, vivir bajo el mismo techo que la familia representa una oportunidad para reforzar los lazos y garantizar cuidados en la vejez, aunque la realidad a menudo resulta ser más compleja. Lo que inicialmente parecía una solución cómoda para la vida diaria puede convertirse en una situación de sacrificio constante, en la que los ancianos comienzan a cuestionar su propia autonomía y calidad de vida. En un momento de la vida donde se anticipa que debería reinar la tranquilidad, se presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el verdadero significado de llevar una existencia completa. Teniendo esto en mente, te invito a sumergirte en esta introspección, analizando las consecuencias de esta elección que muchos de nosotros confrontamos. Recuerdo a una amiga llamada Lea. Tras el fallecimiento de su esposo, decidió mudarse con su hijo menor, Carlos. Durante gran parte de su vida, se dedicó por completo a su familia, brindándoles todo el amor y la dedicación que solo una madre puede ofrecer. Cuando su esposo enfermó, ella permaneció a su lado día y noche, sin quejarse. No obstante, después de su muerte, se hizo evidente un vacío en su existencia, y consideró que estar junto a Carlos y a sus nietos sería la forma ideal de llenar ese espacio, confiando en que la proximidad familiar le proporcionaría satisfacción. Esto será positivo para todos, comentaba con una sonrisa afectuosa mientras preparaba las maletas rebosantes de expectativas. Viendo la mudanza como una oportunidad para restablecer la conexión, acercarse más a la vida de sus nietos y colaborar con Carlos y su esposa Marina en sus actividades diarias, se sentía profundamente emocionada por la idea de reincorporarse a una familia unida. Al principio, todo parecía armonizar perfectamente. La casa de Carlos era espaciosa, y los niños estaban encantados de tener a su abuela tan cerca. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video si lo estás disfrutando y suscribirte al canal para obtener los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Ahora, sigamos. Lea se encargaba de preparar las comidas, mantener el hogar en orden y pasar tiempo con sus nietos, sintiéndose útil y apreciada. No obstante, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Lo que inicialmente eran pequeñas tareas se convirtieron rápidamente en obligaciones diarias. Lea, quien se trasladó a esa localidad con el propósito de encontrar compañía y apoyo emocional, se encontró de manera imprevista asumiendo el papel de cuidadora no oficial. Las tardes que había previsto disfrutar leyendo o caminando fueron sustituidas por interminables listas de tareas y responsabilidades domésticas. Cada día sentía con más intensidad el peso de sus deberes y experimentaba menos la gratificación de la convivencia que tanto había deseado. «Mamá, ¿podrías recoger a los niños de la escuela hoy?», solía preguntarle Carlos, y aunque estaba cansada, siempre contestaba con una sonrisa. Con el tiempo, la sensación de soledad empezó a intensificarse de manera irónica en su interior. La vida en compañía no le brindó el alivio que había anticipado, sino una carga emocional imprevista. Las conversaciones con Carlos y Marina se volvieron cada vez más raras, limitándose a cuestiones prácticas diarias. Sentía que, a pesar de ser indispensable, su presencia en ese lugar era cada vez menos valorada, casi como si fuera un mero adorno de la casa. La desilusión empezó a envolverla como una sombra de la que no podía escapar. Lea comenzó a preguntarse si esta era verdaderamente la vida que quería para su vejez, si el sacrificio constante de sus propias necesidades y deseos justificaba el precio de estar cerca de su familia. La esperanza de tener una vejez plena y rodeada de afecto parecía cada vez más lejana, y empezó a considerar la posibilidad de explorar alternativas, buscando algo que realmente estuviera hecho para ella. Los primeros signos de descontento surgieron de forma casi imperceptible, como pequeñas grietas en una pared que hasta entonces había sido sólida. Al principio, a Lea le pareció normal que Carlos y Marina pidieran su ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los niños.
Ella estaba dispuesta a contribuir, después de todo, siempre había sido una madre dedicada y creía que su presencia en ese lugar era para beneficiar a la familia. No obstante, con el tiempo, estas peticiones pasaron de ser ocasionales a convertirse en algo habitual. Lo que antes era simplemente un favor se convirtió en una demanda constante. Empezó a darse cuenta de que, poco a poco, sus responsabilidades crecían, mientras que el tiempo destinado a sus propias actividades y descanso disminuía notablemente. La situación empeoró cuando empezó a notar que su presencia se consideraba una imposición para los demás, en lugar de ser apreciada y respetada como la de una madre valiosa. Las frecuentes muestras de afecto y gratitud que solían ser habituales se convirtieron en peticiones impersonales y demandas disimuladas. «Mamá, ¿puedes ir al mercado hoy?». Marina solicitaba las cosas a Lea casi como si fuera una obligación para ella. Con el tiempo, Lea pasó a ser la figura central en el mantenimiento del hogar, ocupándose de las tareas que Carlos y Marina no podían o no querían hacer. Lo que debería haber sido una convivencia agradable se convirtió en una rutina extenuante, en la que el papel de madre invitada se mezclaba peligrosamente con el de asistenta no remunerada. Este nuevo rol comenzó a convertirse en una carga cada vez más onerosa para Lea. Las pequeñas incomodidades cotidianas se acumulaban, creando una tensión persistente entre ella y el resto de su familia. Se sentía atrapada en una rutina que no había elegido, en la que sus propias necesidades y deseos constantemente quedaban en segundo plano en favor de los demás. La falta de reconocimiento por su esfuerzo empezó a erosionar el entusiasmo que había sentido al mudarse. Cada tarea realizada sin recibir agradecimientos, cada solicitud hecha sin muestras de aprecio, se convirtió en una herida emocional que llevaba consigo en silencio. La casa, que en teoría debería haber sido un refugio, se estaba convirtiendo cada vez más en una prisión donde su independencia y dignidad se desvanecían lentamente en nombre de la vida familiar. Este cambio en su rol tuvo un impacto emocional devastador para Lea. Sentía que estaba perdiendo su identidad y que se estaba reduciendo a un papel que no le ofrecía ni satisfacción ni plenitud. El cariño que siempre había sentido por Carlos y su familia comenzó a verse eclipsado por resentimiento y tristeza. Lea se dio cuenta de que, en vez de fortalecer los lazos, la convivencia estaba creando barreras emocionales que, si no se abordaban, podrían volverse inquebrantables. Así, los pequeños desacuerdos que comenzaron de forma casi imperceptible empezaron a generar grietas profundas en una relación que hasta entonces había parecido invulnerable. Un día, Lea empezó a darse cuenta de que era necesario realizar un cambio. Sus noches, que antes solían ser serenas, se habían transformado en largas horas de reflexión. Mientras yacía en la cama, rememoraba los momentos de su vida en los que se sentía más plena, aquellos en los que gozaba de completa libertad para tomar sus propias decisiones. Con el tiempo, lo que había comenzado como una leve incomodidad se convirtió en una angustia profunda. Se cuestionaba si al mudarse con Carlos no había, sin darse cuenta, sacrificado algo mucho más valioso: su independencia, su identidad y, sobre todo, su propia felicidad. La sensación de estar viviendo la vida de los demás en lugar de la suya propia comenzó a agobiarla. Estos pensamientos iban acompañados de una creciente sensación de vacío. Lea empezó a preguntarse si esta era realmente la vida que quería para sí misma. Se dio cuenta de que se había distanciado de las pequeñas cosas que solían darle alegría, como pasear sola por el parque, leer sus libros favoritos o simplemente disfrutar de la libertad para decidir cómo pasar su día. El papel que había tomado en la casa de Carlos la estaba alejando cada vez más de su propio ser, y comenzó a notar que permanecer allí no era beneficioso para nadie, ni para ella ni para sus seres queridos. No obstante, tomar la decisión de irse y comenzar de nuevo no resultó fácil. Sabía que al elegir la independencia, tendría que renunciar a la proximidad con sus nietos, algo que le daba una inmensa alegría. Sin embargo, también comprendía que, para ser la madre y abuela que su familia necesitaba, debía estar en sintonía con ella misma. Estar bien significaba, en primer lugar, recuperar su autonomía y la capacidad de vivir según sus propias decisiones.
los recuerdos de su vida antes de mudarse con Carlos empezaron a aflorar con fuerza. Recordaba cómo, incluso después del fallecimiento de su esposo, encontraba alegría en su sencilla rutina, rodeada de amigos y actividades que realmente la hacían feliz. La idea de volver a su lugar de origen, donde estaban sus raíces y donde sabía que podría ser plenamente ella misma, empezó a tomar forma en su mente. Finalmente, entendió que su felicidad no se basaba en estar constantemente cerca de su familia, sino en encontrar y preservar un equilibrio entre el amor hacia sus hijos y el cuidado personal. Así que Lea tomó una determinación: para preservar su dignidad, su equilibrio emocional y su bienestar, necesitaba hacer una elección valiente. Sabía que no sería fácil comunicarle a Carlos y a su familia, pero también comprendía que era la única forma de retomar el control de su vida. Ya no quería ser solo una presencia ausente en la casa de su hijo, deseaba tomar el mando de su propio destino. Aunque esto significaba enfrentarse de nuevo a la incertidumbre, y con esa noción presente, empezó a planear las siguientes etapas de su viaje, consciente de que solo podría lograr una verdadera felicidad si se atrevía a elegir lo mejor para ella misma. Decidida a retomar el control de su vida, un día reunió todo su valor para comunicar a su familia su decisión. Esa mañana, mientras el café todavía estaba caliente en la mesa, llamó a Carlos y a Marina para tener una charla. Aunque su corazón palpitaba con fuerza, sus palabras salieron con una calma sorprendente. He estado pensando mucho recientemente, empezó, fijando su mirada en los ojos de Carlos. Creo que ha llegado el momento de seguir mi propio camino. Siento que necesito regresar a mi hogar, a mi vida, donde pueda recuperar la paz y la independencia que he dejado atrás. El silencio que siguió pareció no tener fin. Carlos y Marina se intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación. Pero mamá, ¿estás completamente segura? Los niños te echarán mucho de menos, dijo Carlos, intentando asimilar lo que acababa de oír. Lea inhaló profundamente, consciente de la complejidad de la charla, pero también de que estaba dando los pasos necesarios para lograr su propia paz interior. Amo mucho a mis nietos, Carlos, y siempre estaré disponible para ellos cuando me necesiten, pero también tengo mis propias necesidades. Necesito volver a encontrarme y hacer lo que realmente me brinda felicidad. Si no lo hago ahora, temo que podría perderme de manera irreversible. Marina, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió lentamente, comprendiendo la importancia de lo que Lea estaba expresando. Te vamos a echar mucho de menos, pero queremos que encuentres tu felicidad, y si eso significa regresar a tu hogar, entonces es lo que debes hacer. Las palabras de apoyo brindaron un alivio inmediato a Lea, quien sintió que finalmente la comprendían. El día en que regresó a su ciudad natal estuvo lleno de emociones contradictorias. Mientras reunía sus cosas y se preparaba para marcharse, una mezcla de melancolía y entusiasmo la embargaba. Dejar la casa de Carlos le resultaba difícil, pero, por otro lado, la idea de volver a su propio hogar, donde podría vivir a su estilo, la llenaba de nuevas esperanzas. Cuando llegó a su destino, la presión que sentía parecía haberse desvanecido. Al abrir la puerta de su antigua casa, fue recibida por un silencio acogedor, distinto al que había conocido en la casa de su hijo. Este era su hogar, su santuario, y la sensación de liberación que la invadió fue casi indescriptible. En los días siguientes, empezó a reencontrarse con la vida que había puesto en pausa. Volvió a sus caminatas matutinas, se encontró con viejos amigos, e incluso empezó a explorar nuevas pasiones que siempre había querido probar, pero a las que nunca había tenido tiempo ni coraje para dedicarse. Cada pequeño progreso hacia su autonomía reforzaba su certeza de haber tomado la decisión correcta. Se sentía más plena, más en armonía con ella misma de lo que había estado en mucho tiempo. Era consciente de que esta nueva etapa traería sus propios retos, pero ahora se sentía lista para afrontarlos con la seguridad de quien ha tomado sus propias decisiones. La libertad, que anteriormente parecía un sueño distante, ahora formaba parte de su rutina diaria,
y estaba resuelta a disfrutar cada instante de esta renovación personal. Lograr el equilibrio en las relaciones familiares es una habilidad delicada, sobre todo cuando se trata de la convivencia entre padres ancianos y sus hijos adultos. La experiencia de Lea ilustra claramente cómo una cercanía excesiva puede generar distancias emocionales y tensiones que previamente no existían. Al optar por regresar a su propio hogar, no solo buscaba recuperar su independencia, sino que también reconocía la importancia de preservar un entorno equilibrado con sus seres queridos. La distancia física, en lugar de ser un signo de alejamiento, puede ser crucial para mantener e incluso reforzar los lazos familiares. Al residir en espacios separados, las visitas se convierten en momentos de verdadera conexión, libres de las tensiones cotidianas que a menudo acompañan la convivencia constante. Lograr un equilibrio entre cercanía y separación permite a cada miembro de la familia disfrutar de una vida rica y auténtica. Aunque los hijos adultos estimen mucho a sus padres, necesitan espacio para crear sus propias rutinas, criar a sus hijos y desarrollar sus relaciones personales. De igual manera, los padres mayores requieren un entorno que les permita preservar su autonomía, manteniendo sus actividades e intereses personales. Al lograr este equilibrio, las dinámicas familiares adquieren una nueva perspectiva. La separación provoca nostalgia, y esta nostalgia, cuando se combina con visitas y reuniones planificadas, refuerza el cariño y el respeto entre los miembros de la familia. Además, la independencia de cada persona permite que los encuentros se basen en decisiones voluntarias en lugar de en imposiciones forzadas. La separación provoca nostalgia, y esta nostalgia, cuando se combina con visitas y reuniones planificadas, refuerza el cariño y el respeto entre los miembros de la familia. Además, la independencia de cada persona permite que los encuentros se basen en decisiones voluntarias en lugar de en imposiciones forzadas. Esta nueva forma de interactuar, que valora el equilibrio, transforma cada encuentro en algo significativo y único, reforzando de manera positiva los vínculos familiares. Mantener un equilibrio en las relaciones familiares promueve una convivencia armoniosa donde cada integrante puede desarrollarse y avanzar de forma individual. Permite a los padres mantener su autoestima e independencia en la vejez, mientras que los hijos empiezan a valorar el tiempo y el espacio compartido desde una perspectiva renovada. Lea se dio cuenta de que al atender sus propias necesidades no solo protegía su salud mental y emocional, sino que también revitalizaba su relación con su hijo y sus nietos. Aunque a menudo es difícil de alcanzar, este equilibrio es crucial para el bienestar general y para mantener relaciones familiares sanas y satisfactorias. El sacrificio constante, cuando se lleva al límite, puede convertirse en una trampa dañina, particularmente para los padres mayores que, al intentar proteger y apoyar a sus hijos, terminan descuidando sus propias necesidades y deseos. Lea, en su intento de apoyar a Carlos y su familia, llegó a un punto en el que dejó de lado todo lo que le proporcionaba felicidad. Creía que al sacrificar sus propios deseos estaba cumpliendo con su papel de madre de manera adecuada, pero pronto se dio cuenta de que ese camino solo la conducía a una gran insatisfacción y a una pérdida de identidad. Lo que comenzó como un acto de amor acabó convirtiéndose en resentimiento. No porque le faltara amor por sus hijos, sino porque sentía que estaba sacrificando su propia identidad. Cuando los padres se dedican por completo a cubrir las necesidades de sus hijos, ignorando sus propios deseos, corren el riesgo de alejarse de lo que los hace únicos y felices. Con el tiempo, esta continua renuncia puede provocar una sensación de vacío, como si la vida hubiera perdido algo de su significado. Lea vio cómo esto se reflejaba en su propia vida. Poco a poco, dejó de leer los libros que solía disfrutar, de participar en los grupos sociales que le interesaban y, incluso, de cuidarse como solía hacerlo antes. Todo esto en aras de un sacrificio que, aunque hecho con buenas intenciones, empezó a consumir su energía y su alegría. Como resultado, comenzó a sentir una cierta amargura, no por la falta de reconocimiento, sino por la sensación de haber perdido algo esencial, su auténtico yo. Es fundamental recordar que el autocuidado no es un acto de egocentrismo, sino una necesidad básica para mantenerse en buena salud y poder ayudar a los demás. Como indica el conocido proverbio,
no se puede dar lo que no se posee. Para que los padres sigan siendo un apoyo sólido para sus hijos, deben asegurarse de que sus propias necesidades emocionales, físicas y mentales estén satisfechas. Al decidir finalmente poner en primer lugar su bienestar, Lea no solo recuperó su entusiasmo por la vida, sino que también se convirtió en una madre y abuela más presente y realizada, capaz de ofrecer lo mejor de sí misma sin sentirse abrumada. La experiencia de Lea nos enfatiza la importancia de equilibrar el cuidado de los demás con el autocuidado para alcanzar una salud emocional ideal y mantener relaciones familiares sanas. Aunque el sacrificio es una parte integral de la paternidad, no debería poner en riesgo la felicidad personal. Cuando los padres se permiten experimentar su vida en su plenitud, no solo obtienen ventajas personales, sino que también enseñan a sus hijos la importancia de vivir de forma genuina y equilibrada. En última instancia, lograr la felicidad y sentirse realizado no es solo un derecho, sino también la base para crear un entorno familiar cariñoso y en armonía. La vivencia de Lea subraya la importancia fundamental de conservar la autonomía en la edad avanzada. Con el paso de los años, frecuentemente se anticipa que abandonemos nuestras propias necesidades y deseos en beneficio de la familia, especialmente en favor de los hijos. Sin embargo, la experiencia de Lea demuestra que preservar la autonomía y mantener la identidad personal son cruciales para vivir una vida plena y satisfactoria. Su decisión de abandonar la casa de su hijo y volver a su propio hogar no fue meramente un cambio de domicilio, sino una reafirmación de su dignidad y una elección consciente de priorizar su bienestar y calidad de vida. La independencia en la vejez no significa separarse o dejar de lado los vínculos familiares, sino lograr un equilibrio en el que tanto padres como hijos puedan gozar de sus vidas sin estrés ni responsabilidades innecesarias. Lea ha aprendido que al centrarse en su propio bienestar, se ha convertido en una madre y abuela más presente y feliz, capaz de disfrutar plenamente de su tiempo con la familia sin la carga emocional de sacrificarse a sí misma. Este equilibrio es lo que permite el fortalecimiento de los lazos familiares, basados en el respeto mutuo y el reconocimiento de la individualidad de cada integrante. Para quienes se hallen en situaciones parecidas, es esencial recordar que buscar independencia no es un acto de egoísmo, sino de amor propio y respeto por el propio camino vital. Mantenerse activo, cultivar intereses personales y garantizar un lugar propio son aspectos clave para alcanzar una vida equilibrada en la vejez. Le sugiero que reflexione sobre sus propias necesidades y tome el control de su vida, optando por actividades que promuevan su bienestar y calidad de vida. Si es necesario, comunique a su familia sus emociones y metas. La verdadera felicidad, como descubrió Lea, surge de vivir en sintonía con tus propias necesidades, equilibrando de manera saludable las responsabilidades familiares con el autocuidado. La autonomía en la vejez es un regalo que nos ofrecemos a nosotros mismos. Nos brinda la oportunidad de envejecer con dignidad, manteniendo lo que nos hace únicos y contentos. Al optar por la independencia, elegimos vivir plenamente, con la libertad de seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, siendo genuinamente quienes somos. Este es el regalo más valioso que podemos dar a nuestros hijos, el ejemplo de una vida plena, llena de propósito y amor propio. Ahora que has leído la historia de Lea y considerado los retos y ventajas de buscar autonomía en la vejez, es el momento de mirar hacia adentro y hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo has abordado tus propias necesidades mientras manejas tus responsabilidades familiares? ¿Has tenido la oportunidad de vivir conforme a tus propios deseos y necesidades? La elección de Lea fue un acto valiente para recuperar su felicidad y bienestar. ¿Qué ajustes podrías realizar en tu vida para que tu camino sea igualmente enriquecedor y satisfactorio? Te invito a reflexionar sobre tu propia trayectoria y a revisar las decisiones que has tomado hasta ahora. Quizás sea el momento adecuado para conversar con tus hijos, expresar tus sentimientos y ajustar los límites para promover una relación más saludable y equilibrada. Recuerda que tu bienestar no solo es importante para ti, sino que también actúa como un ejemplo e inspiración para quienes te rodean. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, comparte este video con amigos y familiares que podrían encontrar valiosa esta perspectiva.
podemos iniciar una charla significativa acerca de la relevancia de la independencia y la búsqueda de un equilibrio vital en la etapa de la vejez. Como expresó Carl Jung, la vida no vivida es una dolencia del espíritu. Vivamos con intención, coraje y la seguridad de que atender nuestras propias necesidades es esencial para poder apoyar a quienes queremos. Comparte esta idea y contribuye a expandir el entendimiento de que la verdadera felicidad comienza al valorar nuestro propio camino. Nos encontramos en el próximo video.